Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana. Bueno, doy gracias a Dios por la oportunidad que me concede de estar aquí en este lugar para exaltar y bendecir el nombre de nuestro Dios. De ahora les digo, yo no soy predicador, pero obedeciendo la orden de mi pastor, voy a traerles una palabra en esta mañana y espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Así que, hermanos míos, esté atento y recuerde que el Señor está aquí con nosotros en esta mañana. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hebreos. En esta mañana yo quiero hablar acerca de la fe. La fe es algo que nosotros debemos experimentar en nuestra vida cristiana, porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 en adelante dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria al Señor. En esta mañana, hermanos, nosotros acostumbramos en nuestra vida cristiana siempre a buscar la presencia de Dios, a estar más atentos a las cosas de Dios. Y aquí en esta palabra encontramos algo muy experimentado en nuestra vida, que es una palabra fe, que está compuesta por dos letras. Pero sabemos, hermanos, que esa palabra tiene un significado muy profundo en nuestra vida cristiana, que usted y yo debemos entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Y encontramos en la palabra de Dios hombres que lucharon, hombres que verdaderamente buscaron el rostro de Dios y nunca desmayaron, sino que siempre estaban ahí atentos a buscar la presencia de Dios, porque sabían que el Dios en que ellos habían creído era un Dios poderoso, maravilloso, un Dios que se mueve sobre el universo, y sabremos que ese mismo Dios es el mismo Dios que nosotros tenemos en pleno siglo XXI, que jamás ni nunca nos dejará ni nos desamparará. Gloria al Señor. Y vamos a mirar tan solamente de tantos hombres que hay en esta palabra, en este manual de instrucciones como es la Sagrada Biblia. Vamos a ver tres personajes que siempre, ahí hay muchos, pero vamos a ver de estos tres hombres que siempre pusieron su confianza en el Señor, y el Señor nunca los dejó ni los dejará. Gloria al Señor. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 6, en el libro de Daniel, capítulo 6, ahí encontramos una historia muy grande que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y en esa historia vemos a un hombre de Dios llamado Daniel, un profeta que el Señor estuvo con él en las pruebas, en las luchas, en todo momento y en todo instante. Y vemos, hermanos, que este hombre fue siempre un siervo de Dios que nunca
pudo desconfiar en el Señor, porque él sabía en quién había creído. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Ahí encontramos una historia muy hermosa de lo que fue el profeta Daniel, cuando Dios le dijo verdaderamente que él era un Dios grande, un Dios poderoso, que nunca lo dejaría ni lo desampararía en las pruebas, en las luchas, en las dificultades. Y vemos que cuando Dios habla a un siervo de esto, a cualquiera de nosotros, como le habló al profeta Daniel, que lo puso por gobernador en aquella provincia, que también habían hombres temerosos que verdaderamente buscaban el mal de ofender o de destruir a Daniel para apartarlos de la ira de Dios. Pero hermanos, Daniel propuso en su corazón no ofender a Dios, y él sabía que Dios estaba con él. Y aquí en este versículo encontramos que Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Pero vemos, hermanos, que la envidia existe. Aquellos gobernadores, sátrapas, todos capitanes y reyes que había en aquella provincia, comenzaron a murmurar contra Daniel, porque pensaban que él era un rey, que Dios lo había puesto allí, y buscaban la manera de cómo acusarlo, de cómo destruirlo, para que el rey no confiase en él y para que fuera verdaderamente, sus palabras no dieran en el corazón de aquellos gobernadores que fueron allí en aquel lugar. Pero Daniel propuso en su corazón verdaderamente buscar la presencia de Dios, y Dios estuvo con él en todo momento. Y vemos, hermanos, que este Daniel, dice la palabra de Dios, que este hombre era un gobernador grande, que el Señor le había puesto allí entre aquellos gobernadores también, pero había en él un espíritu de gobernabilidad que aquellos hombres no tenían, y ellos confiaban verdaderamente que Dios estaba con Daniel. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso, fuerte de Dios, y él sabía en quién había confiado. Y hermanos míos, así como Daniel propuso en su corazón no ofender a su Dios, no verdaderamente apartarse de Dios, porque sabía que Dios estaba con él en todo momento y en cada instante. Dios sabía que él lo iba a sacar adelante, y él sabía verdaderamente en quién había confiado. Y Daniel dice la palabra de Dios que aquellos hombres buscaban la manera de cómo hacerlo apartar de las cosas de Dios, pero no encontraron forma. Y dicen que la única forma que podían hacerle que se apartara o que hablara del rey alguna cosa era que el rey pronunciara un edicto. ¿Y saben cuál fue el edicto? Que ustedes lo conocen si leen ahí en el capítulo 6 del libro del profeta Daniel. Ahí encontramos, hermanos, el edicto que este rey hizo, que dijo que en el espacio de 30 días que algún hombre que hubiera en esa provincia que no se postrara ante los pies del rey, no podía verdaderamente estar allí en aquel lugar. Pero Daniel era un hombre temeroso de Dios, y él no iba a defraudar a su Dios, porque él sabía en quién había confiado. Y la palabra de Dios nos dice que este hombre, el profeta Daniel,
Cuando el rey pronunció ese edicto, dice la palabra de Dios que Daniel fue a aquel aposento donde él solía estar, donde él iba a orar. Dice que abrió sus ventanas y oraba allí 3 veces al día para que el rey viera que en quién había creído Daniel. Pero Daniel era un hombre muy recto y temeroso de Dios, y Dios estaba con él y Dios lo sacó adelante. Pero hermanos, aquel hombre, aquellos sátrapas, gobernadores, dice que cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera en resolver y librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque aquel rey pensó verdaderamente que Daniel era un hombre justo, temeroso de Dios, que alababa y buscaba la presencia de Dios. Pero no le faltó esto. Aquellos hombres buscaron la manera, y cuando vieron que Daniel verdaderamente era un hombre justo y temeroso de Dios, aquellos sátrapas, gobernadores y todas aquellas personas que estaban allí con el rey, pusieron a murmurar contra el rey diciendo que no has visto a un siervo que está divulgando la ley tuya, que no está acatando las leyes que tú dijiste, que ningún hombre se postrara ante tu presencia, sino solamente en ti. Y aquel hombre, hermano Daniel, verdaderamente sabía en quién había creído y en quién había acontecido su nombre, para él exaltar y bendecir el nombre de Dios. Y él estuvo allí presente y el Señor no lo desamparó. Porque dice la palabra de Dios que aquellos gobernantes, sátrapas, gobernadores, comenzaron a murmurar contra Daniel y no lo hallaron verdaderamente un hombre que hubiera fallado delante de ellos, que no tenía problemas con ninguno de ellos. Pero aquellos hombres comenzaron a murmurar contra Daniel, y Daniel, dice la palabra de Dios, que ellos cogieron a Daniel. El mismo rey le pesó en su corazón lo que iba a hacer con este siervo, y dice que fue lanzado a un horno de fuego. Pero allí estaba el milagro de Dios en aquel lugar. Allí estaba el Señor con los brazos abiertos, allí esperándolo donde estaban estos hombres. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que Dios estaba con Daniel y Dios lo libró del foso de los leones, porque dice que fue lanzado al foso de los leones, y así como entró, así como cayó, aquel hombre dice que no fue tocado ni tan siquiera por uno de estos animales, porque él sabía que Dios estaba con él. Aleluya. Entonces, hermano mío, vemos en esta historia hombres que lucharon, hombres que verdaderamente pusieron su fe en acción, pusieron su confianza, su voluntad en el Dios que todo lo puede. Y Daniel, dice la palabra de Dios, que salió victorioso de aquel lugar. Cuando el rey Daniel estuvo ahí en el foso de los leones, que aquel rey vino y promulgó el edicto, dice que salió con sus gobernantes y todos aquellos hombres que lucharon y comenzaron a fatigar, comenzaron a luchar contra Daniel para que Daniel fuese allí al foso de los leones. Dice que aquel hombre, el rey selló el horno con su anillo, puso un anillo allí y selló allí el lugar donde Daniel estaba. Pero dice la palabra de Dios que este rey, cuando regresó a su casa, no tuvo tranquilidad ni pudo dormir, y que muy temprano él nuevamente volvió a aquel lugar para ver qué había pasado allí. Pero vemos cuál sería la sorpresa de este rey cuando abrió nuevamente aquel horno y vio que Daniel estaba allí, seguramente con sus brazos extendidos, alabando y glorificando y bendiciendo el nombre de Dios, porque dice la palabra
que ni un pelo de su cabeza fue tocado por aquellos leones. Y es así como Dios los sacó en victoria para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, porque sabemos que al que a Dios ama, todas las cosas obran para bien. Y en la Biblia también encontramos nosotros otro hombre de fe que verdaderamente luchó incansablemente con el pueblo. Cuando Dios le habla a uno y uno no lo obedece, ahí vienen las causas, vienen los sufrimientos, vienen los problemas, vienen las dificultades. Pero cuando uno obedece al Señor y espera en el Señor, Dios se glorifica en nuestras vidas también. Y vamos allí al libro del libro de Éxodo. Allí encontramos también nosotros otra historia de un hombre que luchó incansablemente buscando la presencia de Dios, sabiendo que el Señor siempre estaba con él. Dice en Éxodo capítulo 14, versículos 1 en adelante, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los han cerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Hermanos, en esta historia encontramos nosotros verdaderamente la fe moviendo personas como Moisés. Hablamos de Daniel, ahora vamos a hablar de Moisés. Cuando Dios le habla al pueblo de Moisés, al pueblo de Israel, que le dice: sal de esta tierra y de tu parentela, de aquí a este lugar, y vete a donde yo te mostraré. Y dice que el Moisés, en obediencia a la palabra, salió con el pueblo de Israel, porque ellos sabían que los egipcios venían tras de ellos y que los iban a matar. Pero sabemos, hermanos, que cuando Dios le habló a Moisés, él no dudó en un instante ni en tan siquiera retroceder, porque él sabía en quién había confiado. Y la palabra de Dios nos dice que este Moisés le habló al pueblo de Israel diciendo que salieran porque venían persiguiéndolo los egipcios para matarlo. Pero dice la palabra de Dios también que Dios se va a glorificar en esto, porque el rey Faraón, así como lo hemos visto salir de allí con toda su artillería, sus carros, su caballo, con todo su ejército que él tenía, dice la palabra de Dios que así como lo habéis visto, para más nunca los veréis, porque van a ser destruidos también por la gran misericordia de Dios. Y cuando Dios le habla al pueblo, que dice el Señor, que Dios le habló a Moisés y le dice: ve tú delante y lleva en tu mano una vara. Y cuando el pueblo se acerque, llegaron al mar, y allí pensaban los egipcios que dicen: no, ya aquí los cogimos porque están atrapados, no tienen por dónde coger. Y el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés diciendo: ¿por qué nos habéis traído aquí a que muramos aquí? ¿Por qué no nos dejaste mejor servir a los egipcios que venir a morir aquí en este desierto? Pero Dios le habló a Moisés y le dijo: ¿por qué clamas a mí? Dice: extiende tu mano y verás la gloria de Dios. Y Moisés obedeció esa palabra. Dice la palabra de Dios que él extendió su mano sobre el mar y el mar se abrió en dos
agua a la derecha y agua a la izquierda, o sea, unas paredes que el Señor formó allí para que el pueblo pasara. Y dice la palabra que Moisés entró, porque venían los egipcios tras ellos. Y entró y ellos cruzaron. Cuando llegaron a la mitad del mar, decían que tenían paredes a un lado y paredes al otro, y ellos marchaban enfrente con el pueblo de Israel. Pero Dios en su infinita misericordia dice, hermano, aquella historia, bella historia, que ustedes la pueden leer en el Éxodo 14, dice que cuando el pueblo de los egipcios venían, el rey Faraón venía con toda su caballería, con todo su ejército, con todos sus carros, pensaron que ellos iban allí a morir también. Pero dice la palabra que cuando Dios le habló a Moisés que nuevamente extendiera sus manos sobre ellos, Dios le dijo también a Moisés, extiende tu mano y verás cómo los egipcios que hoy has visto, para más nunca lo veréis, porque allí van a morir ahogados en medio de este mar. Que las paredes que tenían el pueblo de Israel a un lado y al otro, los egipcios no podían ver esto porque era la gloria de Dios que estaba allí. Y dice la palabra que cuando el pueblo comenzó a entrar, los egipcios, sus carros, sus caballos y todo su ejército comenzaron a entrar, dice que Dios nuevamente volvió el mar a entrar en normalidad y se juntaron los dos muros que tenían, se juntaron y allí perecieron los egipcios y todo su ejército y su caballería. Entonces, hermanos, vemos por esto que Dios siempre está atento al clamor de su pueblo. Y una obediencia muy grande que nosotros debemos tener siempre. Y cuando Dios está con nosotros, sabemos que al que a Dios ama, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Usted lo cree, hermano? Al que a Dios ama, todas las cosas le ayudan para bien. Si le somos obedientes al Señor, si le obedecemos al Señor en su palabra, si nos apartamos del mal, si nos apartamos de todas las acechanzas que el diablo quiera ponernos, sabemos que con Dios somos más que vencedores. Hermanos míos, estamos pasando por pruebas, luchas, dificultades, necesidades, problemas, enfermedades. Pero sabemos, hermanos, que Dios es grande y misericordioso. Y Dios es un Dios de poder, y así como estos hombres, Daniel y Moisés, caminaron con el Señor, tuvieron esa fe sincera delante de Dios, de que Dios nunca los iba a dejar, así también nosotros debemos tener esa confianza y que nunca el Señor nos dejará ni nos desamparará para la gloria de su nombre. Aleluya. Hermanos, la Biblia nos muestra de muchos hombres de fe, pero yo quisiera que en este último parte, en el libro del profeta Jonás, busque el libro de Jonás y allí me acompañan en la lectura de la palabra. Encontramos también una historia muy hermosa que Dios hizo en aquel lugar. En Jonás, en el capítulo 1, cuando Dios le habló al profeta Jonás y le dijo, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y la palabra de Dios dice, vino palabra de Jonás, de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y dice que descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Miren, cuando
Verdaderamente Dios nos habla a nosotros. Pensamos que podemos escondernos en una parte, podemos escondernos en otra, podemos irnos para otro lugar, para otro país o para otra ciudad, para huir de la presencia de Dios. Pero cuán equivocados estamos, hermano. Si Dios le habla a usted y me habla a mí, debemos esperar en el Señor y obedecer esa palabra. Así como Jonás, dice la palabra, que desobedeció el mandato de Dios, lo que Dios le había dicho, que fuera allí a Nínive, aquella gran ciudad, porque el pecado estaba sobreabundando y necesitaba un hombre que verdaderamente pudiera llegar aquí a aquella ciudad y pregonar el mensaje que Dios le había dado. Y dice la palabra de Dios que Jonás, ni corto ni perezoso, agarró su maleta, su ropa y se fue, pero para otro lugar. Y vemos lo que pasó. Ustedes conocen la historia en la palabra de Dios, en estos capítulos 1 y 2 y 3 del libro del profeta Jonás. Dice que Dios mandó una gran tempestad sobre ese mar donde Jonás iba en aquella nave para Tarsis. Pero dice que él se echó a dormir allá, seguro se embarcó y se fue allá al fondo de la nave y se echó a dormir por allá, porque allá pensaría meramente, aquí estoy tranquilo, aquí no puedo pensar yo en nada, aquí no me sucede nada, si nos ahogamos todo. Pero Dios tenía preparado un gran mensaje para este hombre. Y hermanos míos, en este día en que nos encontramos nosotros también en pleno siglo XXI, sabemos que Dios siempre nos ama a nosotros y Él siempre está con nosotros. Y dice la palabra de Dios que este hombre, Jonás, estaba allí durmiendo en el interior de aquel barco. Y una gran tempestad comenzó en el mar por el lugar donde ellos iban, que el barco hacía para un lado, para el otro. Y los tripulantes comenzaron a desocupar el barco porque pensaban seguramente que iba muy cargado alguna cosa y comenzaron a echar los enseres en el mar y la tempestad aún continuaba. Y todos aquellos tripulantes comenzaron verdaderamente a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué será lo que pasa? Pero ellos sabían que había un hombre que había bajado al interior de la nave y allí estaba postrado durmiendo. Y echaron suerte, y vamos a ver, para echar suerte sobre quién caerá la suerte de que nosotros estemos pagando, que nos vayamos a hundir aquí en este mar a causa del pecado de desobediencia que Dios le había dado a Jonás. Y dice la palabra, hermano, que aquellos hombres echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Y aquellos tripulantes se preguntaban unos a otros, ¿qué haremos para que el mar se nos aquiete? Si echamos a este hombre al mar, seguro algún animal se lo comerá, se ahogará. Pero Dios sabía qué era lo que estaba haciendo. Y dice la palabra de Dios que aquellos hombres desesperados por lo que estaba sucediendo, encomendaron todo en las manos de Jonás y dijeron, vamos a echar a este hombre al mar para que el mar no se nos aquiete y perezcamos nosotros. Y dice la palabra que ellos comenzaron, iban más y más. Y dice, hermanos, que cogieron a este hombre, lo echaron al mar y el mar se aquietó. Pero la bendición más grande que Jonás pudo experimentar en aquel lugar, que él sabía que por causa de él había venido esto en ese lugar. Pero Dios
que en su infinito amor y en su infinita misericordia, él sabía también lo que tenía que hacer. Y dice que preparó un gran pez. Ustedes conocen la historia y todas esas cosas, que se tragó Jonás y lo duró en el pez 3 días y 3 noches y fue arrojado nuevamente. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jonás tuvo esta experiencia grande en su vida, dice que cuando el Señor le habla por segunda vez y le dice, si miramos ahí en el capítulo 3, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y dice la palabra de Dios que Jonás se levantó de una y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y dice, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Dice que era una ciudad más o menos de unos 100,000 habitantes, la ciudad de Nínive en aquel tiempo. Así más o menos una ciudad como Río Negro, no sé cuántos habitantes tenga Río Negro, pero es una ciudad. Dice que Jonás comenzó a entrar por la ciudad y en obediencia a esa palabra, como el Señor le había dicho: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica allí el mensaje que yo te diré. Y dice la palabra que Jonás, ni corto ni perezoso, pregonó el mensaje de Dios. Y dice que fue conforme al mandato de Dios. Comenzó a entrar por la ciudad. Me imagino que era una ciudad como en todas las ciudades del mundo entero, que hay tuburios, hay riquezas, hay palacios, hay de todo. Y dice la palabra de Dios que comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y aquellos hombres que oyeron la palabra de Dios pensaban realmente que eran locos, que había llegado alguna cosa, y no le paraban bola. Pero Jonás, en obediencia a esa palabra, dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Esto era lo que pensaba el pueblo de Nínive. Pero Jonás, en su mandato a su palabra, él sabía en quién había creído. Y dice la palabra de Dios que Jonás comenzó a entrar por aquella ciudad. En los tuburios, en la esquina se paraba, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y entraba más, y encontraba los mercados llenos, almacenes abiertos. Y allí pregonaba la voz del profeta diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y seguía más para adelante, donde están los gobernadores, los alcaldes, los ministros, y ahí en aquellos edificios resuena la voz del profeta también diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero hermanos, vemos que Dios fortaleció la vida de este siervo Jonás, le dio una lección muy grande, y verdaderamente él sabía que Dios estaba con Jonás.
él estaba haciendo, Dios se lo iba a premiar. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había confiado. Y vemos cuál fue el resultado de todas estas cosas, que Dios no lo desamparó, nunca ni lo dejó, porque el pueblo de Nínive se arrepintió del mal que les iba a hacer de destruirlo, y dice que aquella ciudad no fue destruida. ¿Por qué? Porque allí resonó la voz del profeta diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el pueblo se arrepintió de su maldad, que le creyó a Jonás, le creyó a Dios principalmente, y el pueblo daba gracias a Dios por esta palabra. En conclusión, hermanos, podemos ver nosotros que estamos en este siglo XXI. El Señor lo ha mandado a usted, a mí, y nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermano, esa es una responsabilidad que tiene usted y tengo yo como creyente. Y verdaderamente, hermano, esa confianza, el Señor nos ayude y nos dé fuerza cada día más y más para poder experimentar esa presencia de Dios en nuestras vidas y para poder tener esa fe y esa seguridad de que el Señor jamás ni nunca nos dejará. Vengan los problemas, vengan las luchas, las dificultades, las necesidades, las enfermedades, con Dios somos más que vencedores. Con Dios somos más que vencedores. Entonces, hermano mío, en esta mañana, verdaderamente el Señor está aquí con nosotros. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra petición, sabe de qué tiene usted necesidad, sabe de qué está usted enfermo, qué problemas tiene, su familia, sus hijos, su esposa, su esposo. Todo debemos encomendarlo en las manos del Señor, porque el Señor, nuestro Dios, es grande y poderoso. Y si nosotros verdaderamente confiamos en esa palabra que el Señor nos ha dado, que sin fe es imposible agradar a Dios, yo estoy seguro que así como estos 3 hombres que hemos hablado en esta mañana, esa misma fe es instantánea en cada uno de nosotros si la ponemos en confianza en nuestra vida, si la ponemos en práctica en nuestra vida. Venga lo que venga, con Cristo somos más que vencedores. Quizás en este año que hemos comenzado, el 2022, que vemos que es un año que la pandemia está cada día más fuerte. Y dice que no sabemos qué va a pasar, pero lo único que sí sabemos, hermanos, es que si estamos con el Señor, venga lo que venga, con Cristo somos más que vencedores. Si tenemos que morir, que es lo más seguro, pues Dios nos sacará adelante. Y yo estoy seguro que esa pandemia no llegará nunca a nuestras vidas, porque con Cristo somos más que vencedores. Y dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo nos limpia de toda enfermedad. Y eso es lo que nosotros debemos pedirle al Señor siempre que estemos en comunión con Él, en el día, en la noche, al acostarnos, al levantarnos, decirle: gracias, Señor, porque hasta aquí tú me has ayudado y me has fortalecido. Y en este año del 2022, que ya llevamos 17 días, no sabemos qué pueda pasar, pero sabemos que Dios siempre estará con nosotros y nos dará la fuerza y la victoria para seguir adelante. Yo les dije, hace como unos 20 días que estuvimos aquí en un ayuno y oración, les dije que yo en mi vida personal le había puesto 3 problemas que tenía en mi vida. Yo esperaba que el año 2021 el Señor me diera la victoria en esos problemas, en esa
unos problemas de dinero que teníamos. Yo soy pensionado y por causa del pecado, no crean ustedes que es porque tenía otra mujer ni nada de esas cosas, y no por mi mala cabeza. Tenía unas cooperativas que me estaban sacando plata y no me querían dejar todavía descansar. Pero le pedí al Señor y le dije: Señor, que en este año del 2021 yo pueda ver la gloria tuya. Y fue así, hermano, que finalizando el año, el último milagro que Dios hizo fue el 5 de diciembre, casualmente, en esta cooperativa que está aquí en Río Negro, en Confiar. Yo ahí debía un dinero y Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, se acordó. Y esa cuenta fue cancelada para la gloria de Dios. Y hoy me siento libre también de todas las cooperativas que me estaban sacando plata, porque me sacaban dinero de mi pensión que ya yo los había pagado. Y le doy gracias a Dios, hermano, porque yo sé que todo está en la mano del Señor y que comencé el año 2022 lleno de la bendición y de la gloria de Dios. Y así como el Señor me ayudó a mí a salir de estas pruebas y luchas, así también la puede ayudar a usted, pero solamente que encomendemos a nuestro Dios, al fiel Creador, y tengamos esa confianza y esa seguridad de que el Señor está siempre con nosotros. Gloria al Señor. Entonces, hermanos míos, para finalizar, quiero decirles que al que a Dios ama, todas las cosas ayudan para bien. Gloria al Señor. Y en esta mañana pongámonos de pie y vamos a alabar al Señor. Vamos a que Santi si nos puede cantar ese coro que cantó el último cuando estaba María C. aquí, hermano. Vamos a entonar ese coro. Y después oramos por las peticiones y oramos por los enfermos. Gloria al Señor. Somos el pueblo de Dios. Aleluya. Sí. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder. Aleluya. Y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, hermano. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su
sangre nos redimió. Y su espíritu dio para darnos poder Y ser testigos de Él. y llevaremos Su gloria a cada pueblo y nación, trayéndole esperanza y nuevas de salvación. Y se impulsa, no nos podemos callar. Aleluya, gloria a Dios. Anunciaremos al mundo de De tu amor y verdad. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque no nos podemos quedar callados, Señor. No nos podemos callar, Padre. Tenemos que anunciar esta palabra, esta bendición que tú nos has dado. Tenemos que proclamar esta palabra por todo el mundo entero, Señor, para que vean tu gloria, tu poder, tu majestad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Señor, bendigo a tu pueblo en esta mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Pon tu mano sanadora sobre aquellos que estén enfermos, que se encuentran recluidos en una clínica, en un hospital. Dios mío, allá llegue la mano tuya, poderosa, sanándole y libertándole, dándole fuerza para la honra y la gloria de tu nombre. Hay poder en Jesús, Señor. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en tu palabra, a buscarte en espíritu y en verdad, Señor. Y que cada día, Señor, podamos estar más cerca de ti y podamos entender que sin ti no somos nada, Señor. Danos fuerza, danos poder de lo alto, Señor, y ayúdanos para triunfar, para vencer y para que cada día más nuestra fe siga fortalecida para la honra y la gloria de tu nombre. Aleluya. Gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones recibidas en esta mañana. Bendice a nuestros pastores donde se encuentren. Guárdales, cúbreles, protégeles y tráeles nuevamente sanos y salvos, rebosando de tus ricas y abundantes bendiciones, Señor. Y bendice a tu pueblo aquí presente en esta mañana que hemos llegado aquí a este lugar, Dios mío. Que la bendición tuya, la gracia del Hijo y la consolación y comunión de tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Gracias por venir aquí a este lugar. Y que el Señor nos siga bendiciendo cada día más y más para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.